¿Sabes cuál es la diferencia entre un cristiano que apenas sobrevive y uno que vive victorioso? No es cuánto lee la Biblia. No es cuánto ora. No es cuántos años lleva en la iglesia. La diferencia es esta: uno intenta hacerlo todo solo, el otro descubrió el secreto más poderoso del cristianismo. Y hoy, ese secreto puede ser tuyo. Déjame contarte algo real. Después de que entregué mi vida a Cristo, pasé años luchando. Leía la Biblia y no entendía nada. Oraba y sentía el vacío. Intentaba ser bueno y fracasaba. Una y otra vez. Hasta que un día descubrí algo que cambió todo. No fue una nueva técnica. No fue un método revolucionario. Fue una persona que siempre estuvo ahí, pero que yo había ignorado completamente. El Espíritu Santo. Y cuando finalmente entendí quién es, qué hace, y cómo caminar con él, hermano, fue como si alguien encendiera las luces en una habitación oscura donde había estado tropezando por años. En los vídeos anteriores te hablé del plan de salvación, de lo que Jesús quiere para tu vida, de los 3 pilares: palabra, oración, obediencia, y de la guerra espiritual. Pero si te soy honesto, todo eso puede sonar imposible. Y lo es. Si intentas hacerlo solo. Hoy vamos a hablar de la pieza que conecta todo. El combustible de la vida cristiana. La fuente del poder sobrenatural. Si estás cansado de intentar y fallar, si quieres dejar de luchar con tus propias fuerzas, si quieres experimentar ese cristianismo real que ves en otros pero que nunca has podido vivir tú, este mensaje es para ti. Antes de continuar, si este contenido te está ayudando en tu caminar con Cristo, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Así me ayudas a llevar este mensaje a más personas que necesitan descubrir este secreto que puede transformar sus vidas. El Espíritu Santo no es un tema opcional en la vida cristiana. Sin él, todo lo demás es imposible. Con él, todo cobra vida. Y hoy vas a entender por qué. Para la mayoría de cristianos, el Espíritu Santo es como ese primo lejano que sabes que existe pero nunca conoces. Hablan del Padre. Adoran a Jesús. Pero el Espíritu Santo es como un misterio incómodo del que nadie habla. Y te voy a decir por qué es un problema enorme. Porque el Espíritu Santo es quien hace real todo lo demás. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Captaste eso? El Espíritu Santo es el Maestro. El que te enseña. El que te recuerda las palabras de Jesús. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es solo un libro antiguo de historias. La oración es solo hablar al aire. La obediencia es solo fuerza de voluntad que se agota. La guerra espiritual es pelear desarmado contra un ejército. Pero con el Espíritu Santo, la Biblia cobra vida y Dios te habla directamente. La oración se convierte en poder que mueve montañas. La obediencia fluye naturalmente desde adentro. La guerra espiritual es pelear con la fuerza del Todopoderoso. Ahora escucha esto. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Espera. ¿Captaste lo que acaba de decir Jesús? Dijo que era mejor que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. ¿Cómo puede ser mejor perder a Jesús físicamente? Porque Jesús en la tierra solo podía estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo puede estar en todos nosotros al mismo tiempo. Jesús al lado tuyo. El Espíritu Santo dentro tuyo. Jesús caminó con los discípulos. El Espíritu Santo vive en nosotros. Eso es infinitamente más poderoso. Y hay algo más que necesitas entender sobre este poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando pensamos en el poder del Espíritu Santo, muchos piensan solo en sanidades, milagros, señales. Y sí, eso es parte. Pero escúchame bien. El poder del Espíritu Santo no es solo para sanar enfermos. Es el poder que convierte cobardes en valientes. Es el poder que transforma negadores en mártires. Es el poder que te hace capaz de dar tu vida por Jesús. Es el poder que te hace capaz de morir por Jesús. Pedro, el que negó a Jesús 3 veces por miedo, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, predicó con tanto poder que 3000 personas se convirtieron en un solo día. ¿Qué cambió? El Espíritu Santo. Y mira a Esteban. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, mientras lo apedreaban hasta la muerte,
tuvo el carácter y la fuerza sobrenatural para hacer algo imposible de forma humana. Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60 dice: Y apedreaban a Esteban, invocante y diciente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Escúchame bien. Mientras las piedras le destrozaban el cuerpo, él perdonó a sus asesinos. Eso no es fuerza humana. Eso es el Espíritu Santo dándole el carácter de Cristo y el poder para amar hasta el último aliento. El Espíritu Santo lo capacitó para morir con amor y perdón por Cristo. Los discípulos que se escondieron con las puertas cerradas por miedo, después del Espíritu Santo salieron a las calles proclamando a Cristo sin temor, aunque eso significara cárcel, golpes y muerte. ¿Qué los transformó? El Espíritu Santo. Ese es el poder que está disponible para ti. No solo para hacer cosas extraordinarias, sino para vivir de manera extraordinaria. Para amar cuando es imposible. Para perdonar cuando no hay razón humana. Para mantenerte firme cuando todo te dice que renuncies. Pero déjame mostrarte más ejemplos para que veas que este poder no era solo para unos pocos supercristianos. Era para todos los que se rendían al Espíritu. Mira a Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 29 dice: Y el Espíritu dijo a Felipe: Llégate y júntate a este carro. Felipe estaba predicando en Samaria con gran éxito. Multitudes lo escuchaban. Señales y milagros ocurrían. Pero el Espíritu Santo le dijo que dejara todo eso y fuera al desierto. ¿Para qué? Para hablarle a un solo hombre, un etíope eunuco. Y Felipe obedeció inmediatamente. No argumentó. No cuestionó. No dijo, pero aquí hay miles y allá solo uno. Simplemente obedeció. Y ese un hombre llevó el Evangelio a toda Etiopía. ¿Ves el patrón? El Espíritu Santo te guía de maneras que no siempre tienen sentido lógico. Pero cuando obedeces, Él produce fruto eterno. Y mira a Pablo. Este hombre que antes perseguía a cristianos, después de ser lleno del Espíritu Santo se convirtió en el apóstol más grande de la historia. Hechos capítulo 13, versículos 9 al 10 dice: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniéndole los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Lleno del Espíritu Santo, Pablo confrontó el mal con autoridad divina. Ese mismo poder está disponible para ti. Pero esto no empezó en el Nuevo Testamento. Mira al Antiguo Testamento. Bezaleel. Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 3 dice: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios llenó a Bezaleel del Espíritu Santo para construir el tabernáculo. ¿Ves eso? El Espíritu Santo no solo da poder para predicar o hacer milagros. Da sabiduría para tu trabajo, creatividad para tus tareas, excelencia en lo que haces. Tu trabajo secular puede ser un ministerio cuando lo haces lleno del Espíritu Santo. Y David, cuando Samuel lo ungió, primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 13 dice: Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. El Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día. Y con ese poder, un pastor adolescente mató a un gigante, venció ejércitos, y se convirtió en el rey más grande de Israel. Pero escucha esto con atención. Cuando David pecó con Betsabé, su oración desesperada en Salmos capítulo 51, versículo 11 fue: No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué esa súplica? Porque David sabía que sin el Espíritu Santo, estaba acabado. Sabía que toda su victoria, toda su fuerza, todo su éxito dependía de la presencia del Espíritu. Y déjame decirte algo, si David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamaba para no perder al Espíritu Santo, cuanto más nosotros deberíamos valorar su presencia. El Espíritu Santo te da poder para ser testigo de Cristo, no solo con palabras, sino con una vida completamente rendida a Él. Ese es el secreto que cambia todo, no es tu fuerza. Es su poder. No es tu amor. Es su amor fluyendo a través de ti. Eso no eres tú. Es el Espíritu Santo derramando el amor de Dios en ti. Cuando bendices a quien te maldice. Cuando das cuando no tienes. Cuando perdonas lo imperdonable. Cuando amas lo que antes odiabas. ¿Ves eso?
El amor de Dios no es algo que tú produces. Es algo que el Espíritu Santo derrama en tu corazón. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y déjame mostrarte algo más poderoso. Ahora, necesito que entiendas algo fundamental. El Espíritu Santo no es una fuerza cósmica. No es energía impersonal. No es un sentimiento. Es una persona. Completa. Real. Divina. Mira esto. Hechos capítulo 5. Ananías y Safira mienten sobre una ofrenda. Y Pedro les dice algo devastador en el versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego, versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Lo ves? Mentir al Espíritu Santo es igual a mentir a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Completamente. Totalmente. Sin reservas. No es un Dios menor. No es un asistente divino. Es Dios mismo. Y como es una persona real, tiene emociones. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Captaste eso? El Espíritu Santo se entristece. Puedes lastimarlo. Puedes causarle dolor con tu pecado, con tu desobediencia, con tu indiferencia. Él no es una fuerza impersonal que simplemente ejecuta órdenes. Es una persona que te ama, que vive en ti, y que siente cuando lo ignoras o lo contristas con tu forma de vivir. Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, una esencia divina. Y aquí está lo que tiene que explotar tu mente hoy. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Amigo, escúchame bien. Si le entregaste tu vida a Cristo, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que habló y las estrellas aparecieron, vive dentro de ti. No visita. No pasa de vez en cuando. Vive ahí. Tu cuerpo es su casa. Su templo. El mismo poder que dividió el Mar Rojo está en ti. El mismo poder que derribó los muros de Jericó está en ti. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ti. Romanos capítulo 8, versículo 11 lo dice claramente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Entiendes ahora por qué Jesús dijo que era mejor que Él se fuera? Porque ahora tienes acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al poder ilimitado de Dios. No afuera, adentro. Pero el Espíritu Santo no vive en ti para ser tu compañero silencioso. Tiene un trabajo, una misión. Y necesitas saber cuál es. Primero, te convence y te salva. Antes de que conocieras a Cristo, ¿quién te hizo sentir incómodo con tu pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién te trajo hacia Jesús cuando ni siquiera entendías lo que estaba pasando? El Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es solo una historia bonita. Con el Espíritu Santo, es poder de Dios para salvación. Segundo, te hace nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tu salvación no es solo una decisión mental. Es un renacimiento espiritual operado por el Espíritu Santo. Tercero, te revela la verdad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Déjame darte un ejemplo bíblico de cómo funciona esto. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 17. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Ves eso? Pedro no llegó a esa verdad por su inteligencia o por estudiar. Fue revelación directa del Padre por el Espíritu. Y lo mismo te pasa a ti.
¿Alguna vez has leído un pasaje de la Biblia 1000 veces y de repente un día cobra vida y lo entiendes profundamente? No fue que te volviste más inteligente. Fue el Espíritu Santo revelándote verdad. Por ejemplo, puedes leer porque de tal manera amó Dios al mundo 100 veces. Pero hay un día donde el Espíritu Santo abre tus ojos y sientes ese amor. No solo lo sabes, lo experimentas. Esa es revelación. Él es tu maestro interno. Cuarto, te transforma de adentro hacia afuera. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. El cambio verdadero no viene de intentar ser mejor. Viene de ser cambiado por el Espíritu mientras pasas tiempo con Jesús. Quinto, te produce fruto sobrenatural. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando intentas producir estas cualidades con tu esfuerzo, te agotas. Cuando el Espíritu Santo las produce en ti, fluyen naturalmente. No son técnicas. Son fruto de su presencia activa en tu vida. Sexto, te ayuda a orar. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos donde el dolor es tan profundo que no tienes palabras. Donde la confusión es tan grande que no sabes ni qué pedir. En esos momentos, el Espíritu Santo interviene por ti. Ora lo que tú no puedes expresar. Así que nunca estás solo en oración. Séptimo, te da poder para vencer el pecado. Esta es la que más necesitas escuchar. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. No por tu fuerza. Ese pecado que te tiene atrapado. Esa adicción que te avergüenza. Ese hábito que intentaste dejar 1000 veces. No puedes vencerlo solo. Pero el Espíritu Santo puede destruirlo en ti. No con esfuerzo. Con rendición. Con dependencia total de su poder. Aquí es donde muchos cristianos se pierden. Si eres creyente, tienes al Espíritu Santo. Eso no es negociable. Romanos capítulo 8, versículo 9 es claro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra muy distinta es estar lleno del Espíritu Santo. Ilustración. Imagina una casa con electricidad. Está conectada. Pero si no enciendes el interruptor, vives en la oscuridad aunque el poder esté disponible. Muchos cristianos viven así. Tienen al Espíritu Santo, pero nunca activaron su poder en sus vidas. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es un mandato, no una sugerencia. Y está en tiempo presente continuo, sigan siendo llenos constantemente. No es una experiencia única. Es un estilo de vida. Entonces, ¿cómo se hace? Ríndete completamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El Espíritu Santo no puede controlar lo que no le entregas. ¿Hay áreas de tu vida donde le dices todo menos esto? Entonces esas áreas están vacías de su poder. Rendición total. Sin reservas. Sin condiciones. Limpia la casa. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. El pecado consciente no confesado apaga al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Confiesa específicamente. No ores, perdona todos mis pecados. Dile exactamente qué hiciste mal. La limpieza profunda permite la llenura profunda. Pide y recibe por fe. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Dios quiere llenarte. Está esperando que se lo pidas.
Ora ahora mismo: Padre, me rindo a ti completamente. He confesado mis pecados. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo ahora mismo. Quiero vivir en tu poder, no en el mío. En el nombre de Jesús, amén. Y créelo. Por fe. Aunque no sientas nada. Camina en dependencia diaria. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Caminar en el Espíritu es vivir en conversación constante con Él. Antes de hablar, ¿qué digo? Antes de decidir, ¿qué hago? En la tentación, dame fuerza. Al leer la Biblia, enséñame. Es una dependencia de cada instante, no solo un devocional de 15 minutos por la mañana. Obedece instantáneamente. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando el Espíritu Santo te convence de algo, no lo negocies. No lo pospongas. Obediencia inmediata mantiene el fluir del Espíritu. Desobediencia persistente lo apaga. No lo sabes por sentimientos. Lo sabes por fruto. Señales de una vida llena del Espíritu. Primero, amor que no es natural para ti. Amas a gente que antes no soportabas. Perdonas lo imperdonable. Das cuando no tienes. Segundo, gozo en medio del dolor. No felicidad superficial. Gozo profundo que no depende de circunstancias. Tercero, paz inexplicable. Tu mundo puede estar colapsando, pero por dentro hay una calma sobrenatural. Cuarto, hambre por Dios. La Biblia deja de ser aburrida. La oración deja de ser obligación. Lo quieres a Él, no solo sus bendiciones. Quinto, poder sobre el pecado. No perfección, pero sí victoria creciente. Pecas menos. Te arrepientes más rápido. El pecado te incomoda. Sexto, valentía para testificar. Ya no te da vergüenza hablar de Jesús. Encuentras oportunidades naturalmente. Séptimo, sensibilidad a su voz. Reconoces cuando te está guiando. Obedeces los empujoncitos que sientes. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si no ves estas señales, no tienes un problema de conocimiento. Tienes un problema de rendición. Ahora, una de las preguntas más importantes que me hacen es: ¿cómo sé cuándo es el Espíritu Santo hablándome y cuándo son solo mis pensamientos? Esta es una pregunta crucial. Porque si no sabes reconocer su voz, vivirás confundido, inseguro, paralizado. Pero Jesús fue claro. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Oír su voz no es opcional. Es parte de ser su oveja. Pero necesitas aprender a reconocerla. La voz del Espíritu siempre está de acuerdo con la palabra. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Nunca. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si una voz te dice que hagas algo que contradice la Escritura, no es el Espíritu Santo. Punto. ¿Te dice que dejes a tu esposa porque encontraste tu alma gemela? No es el Espíritu Santo. ¿Te dice que te vengues porque tienes el derecho? No es el Espíritu Santo. ¿Te dice que mientas porque es por una buena causa? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre confirmará la palabra, nunca la contradecirá. La voz del Espíritu produce paz, no confusión. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 dice: Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando el Espíritu Santo te guía, hay paz interior. No necesariamente comodidad, pero sí paz profunda. La confusión, la ansiedad extrema, el pánico, eso viene del enemigo o de tu propia carne. El Espíritu Santo trae claridad y paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7 lo describe así: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Sientes esa paz que no puedes explicar lógicamente? Ese es el Espíritu confirmando el camino. La voz del Espíritu te convence de pecado, pero no te condena. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te convence de pecado específico para que te arrepientas.
pero nunca te condena como persona. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Diferencia esto claramente. Convicción del Espíritu: ese pecado te está alejando de Dios. Arrepiéntete y vuelve a Él. Condenación del enemigo: eres un fracaso. Siempre serás así. Dios nunca te perdonará. La voz que te destruye no es del Espíritu. La voz que te restaura, sí. La voz del Espíritu te impulsa a la acción, no a la parálisis. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: Más sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo te habla, te impulsa a obedecer. Te activa. Te moviliza. El enemigo te paraliza con dudas. Te hace analizar hasta la muerte. Te mantiene esperando más confirmación cuando ya tienes la dirección clara. Mira a Ananías en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 11. Y había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Instrucciones específicas. Dirección clara. Ananías obedeció aunque tenía miedo. Y el resultado fue la conversión de Pablo. La voz del Espíritu te humilla, no te infla. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento hincha, mas la caridad edifica. Si una revelación te hace sentir espiritualmente superior a otros, sospecha. Si te hace pensar yo sí entiendo y ellos no, ten cuidado. El Espíritu Santo te hace más humilde, más dependiente, más consciente de tu necesidad de Dios. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, su respuesta en Isaías capítulo 6, versículo 5 fue: Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mientras más cerca estás de Dios, más consciente eres de tu pecado y tu necesidad de su gracia. Ahora escucha esto: ¿cómo desarrollas sensibilidad para oír su voz? Pasa tiempo en su palabra. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra y el Espíritu trabajan juntos. Mientras más saturado estés de la Biblia, más fácil reconoces la voz del Espíritu. Obedece lo que ya sabes. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Dios no te da nueva revelación si no obedeces la que ya tienes. Obediencia a lo conocido abre la puerta a lo desconocido. Apaga el ruido. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. El Espíritu Santo no grita. Susurra. Necesitas silencio y quietud para oírlo. Apaga la música. Guarda el teléfono. Quédate quieto y escucha. Prueba los espíritus. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. No creas todo sentimiento o pensamiento que tienes. Pruébalo con la palabra. Consúltalo con creyentes maduros. Espera la confirmación. Escucha, el Espíritu Santo quiere hablarte. No es un misterio inalcanzable, pero requiere que afines tu oído espiritual. Deja de vivir en el ruido. Deja de buscar señales espectaculares. A veces Dios habla en el silencio, en la palabra, en esa paz inexplicable que confirma el camino. Y cuando lo escuches, obedece. Porque cada vez que obedece su voz, se vuelve más clara la próxima vez. Pensar que hablar en lenguas es la prueba. Hablar en lenguas es bíblico, pero pensar que es la única evidencia no lo es. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: Empero a con acento cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno se le da manifestación diferente del Espíritu. No todos tienen todos los dones, pero todos pueden estar llenos. La evidencia real es el fruto del Espíritu, no los dones del Espíritu. Esperar una experiencia mística.
Para algunos hay experiencias intensas. Para otros es simple y tranquilo. La llenura no se mide por emociones, sino por transformación. Creer que ahora eres incapaz de pecar. Todavía puedes pecar. La diferencia es que tienes poder para no hacerlo. Pensar una vez lleno, siempre lleno. Necesitas ser lleno constantemente. Es como respirar. No respiras una vez y listo para siempre. Vivir como si el Espíritu Santo fuera solo para la iglesia. El Espíritu Santo vive en ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se apaga cuando sales del templo. Él está contigo en el trabajo, en tu casa, en el tráfico, en cada situación de tu vida diaria. Buscar manifestaciones en lugar de transformación. Jesús advirtió en Mateo capítulo 12, versículo 39. Y él respondió, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Muchos buscan experiencias espectaculares, manifestaciones físicas, señales extraordinarias. Pero ignoran el fruto del carácter. ¿De qué sirve hablar en lenguas si sigues chismeando? ¿De qué sirve profetizar si no perdonas? ¿De qué sirve tener dones si no tienes amor? Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. La verdadera evidencia del Espíritu no son las manifestaciones externas. Es la transformación interna. Apagar al Espíritu con pecado consciente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: No apaguéis al Espíritu. Y Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Puedes apagar al Espíritu. Puedes contristarlo. ¿Cómo? Con pecado consciente y no arrepentido. Cada vez que decides pecar sabiendo que está mal, apagas un poco más su voz. Cada vez que ignoras su convicción, lo entristeces. Y eventualmente, si persistes, su voz se vuelve tan débil que casi no la oyes. No porque él te abandonó, sino porque tú construiste un muro entre tú y él. Hebreos capítulo 3, versículo 15 advierte: Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. No endurezcas tu corazón. Cuando el Espíritu te convence de pecado, arrepiéntete inmediatamente. Pensar que puedes vivir la vida cristiana sin él. Este es quizás el error más peligroso. Pensar, yo puedo hacer esto. Jesús fue claro en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús, por medio del Espíritu Santo, no puedes hacer nada de valor eterno. Puedes estar ocupado. Puedes ser religioso. Puedes aparentar espiritualidad. Pero sin el Espíritu Santo, es madera, heno, hojarasca que se quemará. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 13. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Quieres que tu vida tenga peso eterno? Necesitas al Espíritu Santo. Compararte con otros creyentes. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: Mas teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. La obra del Espíritu Santo en ti es única. No compares tu caminar con el de otros. No digas, fulano tiene más dones que yo. No digas, mengano es más usado que yo. Cada uno tiene un llamado distinto, dones distintos, un ritmo distinto. Tu responsabilidad no es ser como otro. Es ser quien Dios te llamó a ser, lleno de su Espíritu. Olvidar que esto es una relación, no una religión. Al final del día, el Espíritu Santo no es una fuerza que usas. Es una persona con quien te relacionas. No lo usas para tus propósitos. Te rindes a sus propósitos. No lo activas cuando lo necesitas. Caminas con él constantemente. Él no es tu sirviente. Tú eres su templo. Y esa relación requiere lo mismo que cualquier relación: tiempo, comunicación, obediencia, sensibilidad. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos en el Espíritu,
andemos también en el Espíritu. Ahora déjame darte ejemplos específicos de cómo se ve caminar en el Espíritu en tu vida diaria. Porque una cosa es la teoría, y otra muy distinta es la práctica. Cuando enfrentas tentación, estás solo. Nadie te ve. La tentación está ahí. Fornicación, malos deseos, mentira, robo, lo que sea. En ese momento, el Espíritu Santo te susurra. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Caminar en el Espíritu en ese momento significa pausar, no actuar por impulso. Orar, Espíritu Santo, dame fuerza. Recordar la palabra que has memorizado. Huir físicamente si es necesario. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también los deseos juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. José huyó de la esposa de Potifar. Dejó su manto y corrió. Génesis capítulo 39, versículo 12. Y ella le asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salióse fuera. Esa es obediencia radical al Espíritu. Y te salva la vida. Cuando alguien te ofende, tu jefe te humilla delante de todos. Tu cónyuge dice algo hiriente. Alguien te traiciona. Tu carne grita venganza. Tu orgullo exige defensa. Pero el Espíritu Santo te recuerda Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Caminar en el Espíritu significa respirar profundo, cerrar la boca en lugar de escupir veneno, orar por quien te hirió, aunque no lo sientas, elegir perdonar como decisión, no como sentimiento. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está el milagro. Cuando obedeces al Espíritu en esto, Él cambia tu corazón. Lo que empezó como obediencia forzada se convierte en perdón genuino. Cuando tienes que tomar una decisión importante, cambio de trabajo, mudanza, relación, inversión, decisiones que afectan tu futuro, tu mente analiza, tus emociones fluctúan, tus amigos opinan. ¿Pero qué dice el Espíritu? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Caminar en el Espíritu significa buscar primero dirección en la palabra. Orar pidiendo sabiduría, no solo confirmación de lo que ya quieres. Esperar paz interna antes de actuar. Buscar consejo de creyentes maduros. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no zahiere, y le será dada. No tomes decisiones grandes apurado. El Espíritu Santo no te presiona. Te guía con paz. Cuando estás en tu trabajo secular, eres cajero, programador, maestro, obrero, doctor, lo que seas. ¿Cómo se ve estar lleno del Espíritu ahí? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres. Caminar en el Espíritu en tu trabajo significa trabajar con excelencia como si Jesús fuera tu jefe. Ser honesto aunque nadie te vea. Tratar a tus compañeros con el amor de Cristo. Buscar oportunidades de ser luz sin ser religioso y molesto. Recuerda a Bezaleel. Dios lo llenó del Espíritu para hacer trabajo manual. Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 3. Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Tu trabajo no es menos espiritual que el del pastor. Cuando lo haces lleno del Espíritu, glorifica a Dios igual. Cuando estás con tu familia, en casa es donde más se nota si realmente estás lleno del Espíritu. Porque ahí te ven sin máscara. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sujetándoos los unos a los otros en el temor de Dios. Caminar en el Espíritu con tu familia significa: esposo,
Amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia, aunque esté difícil. Esposa, respetar a tu esposo, aunque no lo merezca. Padres, disciplinar en amor, no en ira. Hijos, obedecer y honrar, aunque no estés de acuerdo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está la verdad dura. Puedes predicar en la iglesia, pero si gritas a tu esposa, no estás andando en el Espíritu. Puedes orar elocuentemente en público, pero si ignoras a tus hijos, no estás lleno del Espíritu. Tu familia ve la realidad de tu relación con el Espíritu Santo. Cuando nadie te ve. Este es el verdadero examen. Cuando estás solo. Cuando puedes hacer lo que quieras sin consecuencias visibles. ¿Qué ves en tu teléfono? ¿Qué piensas en secreto? ¿Cómo usas tu dinero cuando nadie pregunta? ¿Qué dices cuando nadie escucha? Salmo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David sabía que Dios lo veía todo. Y en lugar de esconderse, invitaba a Dios a examinarlo. Caminar en el Espíritu en secreto significa vivir como si Jesús estuviera físicamente a tu lado. Porque el Espíritu Santo lo está. Rendir cuentas aunque nadie te pida cuentas. Mantener tu conciencia limpia aunque pueda salirte con la tuya. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. Esto no es para condenarte. Es para liberarte. Porque cuando vives transparente delante de Dios en privado, vives con poder en público. El secreto no es perfección. Es rendición constante. Es cada momento decir no yo, sino Cristo en mí por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Déjame cerrarte con esto, y escúchame con atención porque esto puede cambiar tu eternidad. Todo lo que te he enseñado en vídeos anteriores, la salvación, la transformación, la palabra, la oración, la obediencia, la guerra espiritual, todo depende del Espíritu Santo. Sin Él, es imposible. Con Él, es inevitable. Pero seamos honestos por un momento. ¿Cuántos de ustedes han estado jugando a la religión? Vas a la iglesia, pero tu vida entre semana es un desastre. Cantas alabanzas, pero chismeas en el estacionamiento. Levantas las manos, pero tu familia no ve a Cristo en ti. Dices que amas a Dios, pero vives para ti mismo. Escúchame bien, puedes engañar a la iglesia. Puedes engañar al pastor. Puedes engañarte a ti mismo. Pero no puedes engañar al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él ve todo. Tu pecado secreto. Tu hipocresía. Tu frialdad espiritual. Tu religiosidad vacía. Y déjame decirte algo más fuerte. Si estás viviendo en pecado consciente, ignorando la voz del Espíritu, contristándolo constantemente, estás en terreno peligroso. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto no es un juego. No es un club social. No es entretenimiento religioso. Es tu alma eterna la que está en juego. Pero aquí está la buena noticia, no importa cuán lejos hayas caído. No importa cuánto tiempo hayas ignorado al Espíritu. No importa cuán apagada esté su voz en tu vida. Hoy puedes arrepentirte. Hoy puedes volver. Hoy puedes ser lleno nuevamente. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Lacerad vuestro corazón. No una religiosidad externa. Un arrepentimiento genuino interno. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Ambos traicionaron a Jesús. Ambos se sintieron mal. Pero Judas tuvo remordimiento sin arrepentimiento. Y se ahorcó.
Pedro tuvo arrepentimiento genuino. Lloró amargamente. Y fue restaurado. Mateo capítulo 26, versículo 75. Y acordándose Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, salió fuera, y lloró amargamente. ¿Cuál eres tú? ¿Estás jugando con remordimiento superficial o estás listo para arrepentimiento genuino? La pregunta no es si tienes suficiente disciplina. La pregunta no es si eres lo suficientemente fuerte. La pregunta no es si lo mereces. La pregunta es: ¿vas a arrepentirte hoy? ¿Vas a dejar de jugar a la religión? ¿Vas a buscar a Dios de verdad, con todo tu corazón? Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis, y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se esconde de quien lo busca genuinamente. Pero no se deja encontrar por el tibio, el medio comprometido, el religioso de domingo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueras frío, o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere que seas frío declarado antes que tibio hipócrita. Así que si estás tibio, arrepiéntete. Si estás apagando al espíritu, arrepiéntete. Si estás jugando a la religión, arrepiéntete. Si tu familia no ve a Cristo en ti, arrepiéntete. Si tu vida secreta contradice tu imagen pública, arrepiéntete. No mañana. No cuando esté listo. Hoy. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo acepto te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo más acepto, he aquí ahora el día de salud. Este es tu día. Esta es tu hora. Si tu respuesta es sí, si estás listo para dejar la hipocresía y buscar a Dios de verdad, ora esto conmigo ahora con todo tu corazón. Espíritu Santo, perdona mi hipocresía. Perdona mi tibieza. Perdona que he jugado con las cosas de Dios. Perdona que te he ignorado, apagado, contristado. Hoy me arrepiento genuinamente. No quiero religión. Quiero relación real contigo. Toma control total de mi vida. Llena cada área. Destruye mi pecado. Cambia mi corazón. Ya no quiero aparentar. Quiero ser real. Ya no quiero vivir en mis fuerzas. Quiero vivir en tu poder. Rendido. Quebrantado. Dependiente. Enséñame, guíame, transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, no de labios, algo acaba de cambiar en el mundo invisible. El próximo vídeo hablaremos sobre tu propósito específico y cómo descubrir tu llamado único. Si este mensaje transformó tu forma de ver al Espíritu Santo, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo vídeo. Y comparte esto con alguien que necesita descubrir el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero por ahora, camina diferente. Habla diferente. Vive diferente. Porque el Dios del universo vive en ti. Y eso lo cambia todo. Nos vemos en el próximo vídeo.